Regresamos a Noticias Telemax. Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Ernesto Urbina Miranda, director general de la Organización Ciudadana Hermosillo. ¿Cómo vamos? Con él estaremos platicando sobre estos último informe de indicadores 2023. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Tadeo. Un gusto saludarte a ti, a todo el equipo y a todo el auditorio. Muchas gracias por el espacio. Coméntanos, al contrario, un gusto que estés con nosotros. Coméntanos precisamente sobre estos indicadores 2023. Vemos que traes ahí uno de los tomos, ¿no? Precisamente estos ejemplares que el día de ayer dieron a conocer. Sí, aquí les traemos uno para dejarles aquí en el equipo de Telemax e incluso invitar también al auditorio a que lo descarguen www.hermosillocomovamos.org. Es un documento que incluye cerca de 400 indicadores en 15 temas relacionados al desarrollo local de la ciudad, el cual busca ser una herramienta informativa que nos permita a la ciudadanía reflexionar, identificar cuáles son los principales desafíos y condiciones que enfrentamos en Hermosillo, pero más importante aún, que nos invite a actuar y a sumarnos en la solución de las principales problemáticas que enfrentamos para el desarrollo. Y bueno, es una travesía de datos, de información, que nos permite ver que en Hermosillo ahorita tenemos condiciones muy interesantes en términos de oportunidades que se están abriendo en materia de inversión. Hay una coyuntura global relacionada a la relocalización de inversiones, esto que le llamamos el nearshoring, en donde, digamos, se abre la posibilidad de que tengamos o se aterricen inversiones importantes en Hermosillo, sí, pero para poder materializar las oportunidades que se abren de esta coyuntura internacional, pues tenemos que resolver desafíos importantes que tenemos en Hermosillo. Y aquí en los datos nos muestran, por ejemplo, que uno de los más importantes tiene que ver con la infraestructura, calles, baches, avenidas, la pavimentación. Es el tema, no solamente lo dice nuestra encuesta, sino también lo dice el INEGI. Hermosillo, desafortunadamente, históricamente, en los últimos años se ha mantenido como una de las ciudades en donde hay un mayor volumen de población que considera que los baches en calles y avenidas es una problemática. Sin duda es la exigencia ciudadana, pero también tenemos desafíos importantes en otros aspectos. Por ejemplo, el tema del agua. Para ser una ciudad con las condiciones climáticas que enfrentamos y siendo un recurso decisivo para el futuro de la ciudad, pues Hermosillo tiene desafíos importantes en términos de la gestión del agua. Por ejemplo, el año pasado se produjeron 135 millones de metros cúbicos en la ciudad, de los cuales se lograron facturar solamente 60 millones de metros cúbicos, poco menos de la mitad. Es decir, en Hermosillo no sabemos a dónde se va la mitad del agua que se inyecta al sistema de distribución de agua a nivel municipal. Y de estos 60 millones de metros cúbicos solamente se lograron cobrar poco más de 20 millones de metros cúbicos. Es decir, solamente logramos recuperar económicamente menos del 20% del agua que se produce. Entonces, ahí tenemos un gran reto para asegurar la disponibilidad y el abasto a largo plazo del vital líquido. Temas de movilidad también es un capítulo que viene aquí. Hemos visto cómo a los hermosillenses últimamente les preocupa mucho la situación del tráfico. Vemos que se ha duplicado en 5 años el volumen de automóviles en la ciudad. En 2018 teníamos cerca de 370,000, ahora tenemos más de 600,000 para una ciudad que apenas va a llegar al 1,000,000 de habitantes. Tenemos que hacer algo y aquí la clave tiene que ver con el sistema de transporte público. Tendríamos que impulsar un sistema integral de transporte público. Entonces, a lo largo del documento, Tadeo, podemos ver justamente estos retos que tenemos como comunidad, que sin duda son una llamada muy importante a las autoridades para impulsar acciones, soluciones, pero que también nos habla de algunos aspectos en donde la ciudadanía podemos contribuir, ¿no? Y bueno, también el documento tiene aspectos positivos. Hay indicadores, no todo es malo. Hay indicadores importantes en donde nos habla que estamos logrando tener avances. Por ejemplo, en el tema de reducción de la pobreza, los últimos datos de Coneval colocan a Sonora como la octava entidad con mayor reducción de la pobreza, un 26% de reducción. Significa que antes se contabilizaban 850 personas más o menos, 850,000 personas en situación de pobreza. Para el 2022 la estimación era por debajo de las 650,000, muchas de ellas pues ubicadas en Hermosillo. Esta reducción, mucho de ellas se realizó en Hermosillo. Otro tema positivo importante, el tema de la seguridad. Entre 2021 y 2022 hubo una reducción importante del 35% en el tema de los homicidios en Hermosillo. Y eso creemos que es una de las bases que ha propiciado que haya una reducción en la percepción de inseguridad. De acuerdo a unos datos del INEGI,
En Hermosillo ahorita tenemos la menor percepción de inseguridad desde el 2016, lo cual es algo positivo, y también algunas condiciones muy importantes para el desarrollo de la ciudad y para aprovechar estas oportunidades tiene que ver que Hermosillo somos líderes a nivel nacional en términos de escolaridad promedio, 11.4 años de escolaridad las personas de 25 años y más. También tenemos otras condiciones importantes relacionadas a la conectividad. Somos el segundo lugar nacional en términos de hogares con computadora y conexión a Internet. Entonces, pues también hay condiciones importantes para aprovechar esta coyuntura. Bien, en algunos rubros, ¿no? Veíamos el asunto la gráfica anterior de educación por encima en otras ciudades del país, ¿no? Sí, históricamente Hermosillo y Sonora en general hemos tenido buen desempeño en educación. Para nosotros es algo muy motivador porque habla de que cuando nos ponemos de acuerdo, cuando la sociedad impulsa temas, pues podemos ser líderes a nivel nacional y el tema de la educación es uno de ellos. Está el de la escolaridad, ¿no? Ajá, en donde recurrentemente... Los Mochis, Tepic, Ciudad Victoria, La Paz, Morelia también. Está variado, ¿no? Sí, y eso te habla de condiciones muy importantes en términos del talento, en términos de las personas que podemos contribuir al desarrollo de la ciudad y sobre todo que pudiéramos ser un atractivo para aprovechar esta coyuntura internacional. No solamente que vengan inversiones y se instalen, sino que sean inversiones que propicien mejores salarios, más empleos y con eso pues una espiral que pudiera ser un modelo de desarrollo para la ciudad. En el tema que mencionabas ahorita de la infraestructura de la movilidad, hay un estudiante francés que está en la Universidad de Sonora estudiando una maestría con relación a los temas de sustentabilidad y en la entrevista él refería que le llamaba la atención que por qué usábamos tanto vehículo aquí, el carro para todo, que por qué no usábamos el transporte, por ejemplo, pero ahí hay un rubro, ¿no? El tema del transporte, o la bicicleta, y ahí también está otro detalle, ¿no? Cómo están las calles acondicionadas para la bicicleta o el servicio del transporte que tiene sus detalles que ya conocemos todos, ¿no? Sí, muchas veces en conversaciones... Un carro, ¿no? Un carrito. En conversaciones escuchamos que las condiciones climáticas nos orillan a buscar el uso del automóvil. La verdad es que cuando dialogamos o habilitamos espacios con especialistas, de fondo hay estas problemáticas. El no tener un sistema integral de transporte, por ejemplo, donde los tiempos de espera sean más reducidos y que los tiempos de traslado sean más eficientes en términos del uso del transporte público. Nocturno. Y también la infraestructura, es decir, tener infraestructura en la ciudad que facilite, incentive el uso de otras opciones de movilidad que nos brinden seguridad. Porque de nada va a servir tener ciclovías, por ejemplo, en donde los automóviles puedan invadirlas y pongan en riesgo a los usuarios de este espacio público. O, por ejemplo, el caminar. Tampoco tenemos banquetas o una red de banquetas en buen estado. Entonces también se une a los desafíos que tenemos en términos de la movilidad. Y es muy importante porque la movilidad implica el acceso a otros derechos. No solamente, por ejemplo, el poder trasladarnos a nuestros lugares de trabajo, sino también poder trasladarnos a nuestros centros educativos o, por ejemplo, a recibir servicios de salud cuando los requerimos. Entonces es tan crucial ese tema para el desarrollo como otros, como el agua, como digamos, la seguridad, entre otros, ¿no? Y ahí entramos todos como sociedad, ¿no? en este sentido. Y los diferentes niveles de gobierno. Claro. No se lo podemos atribuir uno solo. Por ejemplo, la gestión del transporte público recae en gobierno estatal, pero el tema de las vialidades y de la infraestructura recae de manera importante en el gobierno municipal. Y también presentamos aquí datos importantes en donde pues también los gobiernos tienen limitaciones importantes. Tenemos gobiernos con altos niveles de deuda, que eso ha limitado pues, su capacidad para responder a la exigencia o a las necesidades de las personas. Tenemos que buscar esquemas en donde haya mejor coordinación entre los niveles de gobierno, que complementen recursos justamente para poder tener esas intervenciones o esas obras públicas que contribuyan al desarrollo de la ciudad y también desde la ciudadanía pues actuar con corresponsabilidad, porque también tenemos que cubrir nuestras responsabilidades, por ejemplo, el predial, empresarios, impuestos relacionados con la nómina, entre otros, ¿no? Ahí está esta situación. Para más detalles sobre este aspecto, estos indicadores que muestran, o quien desee participar, ¿cómo los pueden contactar, Eduardo? Reiterar la invitación, esta publicación está disponible de manera gratuita en nuestra página web www.hermosillocomovamos.org. También invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook Hermosillo Cómo Vamos, Twitter HMO Cómo Vamos, y ahí estamos publicando no solamente datos, sino también invitaciones a los eventos y a los espacios de diálogo que generamos. Es muy importante que todos los hermosillenses nos vayamos involucrando
Pues en estos retos que tienen que ver con los temas públicos y que sin duda todos tenemos que empujar para hacer de Hermosillo un mejor lugar para vivir. Y efectivamente, porque es nuestra ciudad donde vivimos. Vamos en el mismo barco, gobernantes, ciudadanos, desde nuestros diferentes nichos. Entonces tenemos que ver todos por nuestra comunidad. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. A Ernesto Urbina le agradecemos estos minutos y sobre todo esta información muy importante. Muchas gracias por el espacio, estamos a la orden. Gracias a Ernesto Urbina, director general de la organización Hermosillo, ¿cómo vamos? Hacemos una pausa y regresamos.